soy Anaís y esto es Se Habla Español. Muchachones, ¿alguna vez se han detenido a pensar por qué los meses del año se llaman de esa manera? Bueno, hoy justamente vamos a hablar del origen de los nombres de los meses. Así que, sin más bla bla, empecemos. Los nombres de los meses tienen su origen en la antigua Roma. El primitivo calendario romano, el de Rómulo, constaba de 10 meses y empezaba en el mes de marzo. Marzo, Martius. Fue nombrado de esta manera en honor a Dios Marte. En latín, Mars, dios de la guerra, de la virilidad, de la valentía y patrón de los guerreros romanos. Abril, aprilis. Se dice que esta palabra viene del término griego afros, que significa espuma. Ajá, pero ¿qué tiene que ver esto con el mes de abril? Pues resulta que este mes estaba dedicado a la diosa Venus, diosa del amor y la belleza. Y según la mitología, esta diosa nació de la espuma. El equivalente griego de Venus era Afrodita. Sin embargo, Ovidio sostiene que esta palabra viene del verbo latino aperire, que significa abrir, porque en este mes estalla la primavera. En este mes la tierra se abre, metafóricamente hablando, claro, para que surjan los nuevos brotes, las nuevas plantas, las flores, en fin, la naturaleza. Mayo, Maius. En la mitología griega, la palabra Maya significa pequeña madre. Tal vez no sea casualidad que en muchas partes del mundo, mayo sea el mes de las madres. En la mitología romana, Maya era la diosa de la primavera y este mes estaba consagrado a ella. Otra versión sostiene que mayo era el mes dedicado al padre de los dioses y de los hombres, Maius Jupiter, Júpiter máximo. Otros atribuyen el nombre de este mes a la palabra latina maiorum, que significa mayores, como un homenaje a los ancianos y protectores del pueblo. Junio, Lunius. Este era un mes dedicado a la diosa Juno, diosa de la maternidad y hermana y esposa de Júpiter. Otra versión sostiene que este mes estaba dedicado a los jóvenes. Junior, Julio, Julius. Este era el quinto mes del año y por esa razón se llamaba Quintilis. Agosto, Augustus. Este era el sexto mes del año, por eso se llamaba Sextilis. Pero, ¿qué fue lo que pasó aquí? Pues que el nombre de estos dos últimos meses fue cambiado en homenaje a dos personajes muy importantes de la historia romana. Por un lado, Julio César le dio su nombre al mes Quintilis y este pasó a llamarse Julius. Y por otro lado, Augusto le dio su nombre al mes Sextilis y este pasó a llamarse Augustus, agosto. Los demás meses mantuvieron su nombre numeral, es decir, septiembre era el mes número 7, septem, y se llamaba septembris. Octubre era el mes número 8, octo, y se llamaba octobris. Noviembre era el mes noveno, noven, y se llamaba novembris. Y diciembre era el mes número 10, decem, y se llamaba decembris. ¿Y qué pasa con los meses de enero y febrero? Pues sucede que este calendario no tomaba en cuenta las estaciones climáticas. Estaba regido por el ciclo lunar, lo cual hacía que este año tuviera 304 días. Entonces, según los historiadores romanos,
el segundo rey de Roma, Numa Pompilio, introduce una reforma, añadiendo a este calendario 2 nuevos meses, Januarius, enero, y Februarius, febrero. Enero, Januarius. Este mes estaba dedicado al dios Jan, dios de los comienzos y los finales, de los cambios, de las transiciones. Este dios tenía 2 caras. Una miraba al pasado y la otra miraba el porvenir. La palabra Januarius, con el paso del tiempo, con el paso de los siglos, fue cambiando. De manera que de Januarius pasó a Januario, enero, febrero, Februarius. Hay varias versiones sobre el origen de su nombre. Una versión dice que viene del latín Februarius mensis, que literalmente significa mes expiatorio o de la purificación. Sucede que febrero era el último mes del año. Numa Pompilio agregó los meses de enero y febrero al final del año. Ok, entonces, en este periodo, los romanos hacían un festival llamado Februalia, que era un festival donde expiaban sus culpas, hacían diferentes ritos de purificación. Incluso limpiaban sus armas porque el siguiente mes, que era el mes de marzo, primer mes del año, empezaban sus campañas militares. Otra versión dice que su nombre viene de Februo, que era el otro nombre con el cual era conocido el dios Plutón, y que este mes era consagrado a él y se hacían diferentes ofrendas para aplacar su ira, porque Plutón era el dios de la muerte. Su equivalente griego era Hades, el dios del inframundo. Curiosidades. En el año 46 a.C., Julio César llevó a cabo una reforma al calendario romano que tenía 355 días e hizo que el nuevo calendario tuviera los 365 días que conocemos en la actualidad. Este calendario se llamó Calendario Juliano. En el año 1582, el Papa Gregorio XIII añadió reformas al calendario juliano. Y este es el calendario que conocemos en la actualidad y el que usan la mayoría de los países del mundo. Este calendario lo conocemos como calendario gregoriano. En español, inglés, francés, portugués e italiano, los meses conservan los nombres del calendario juliano. Y bueno, muchachones, hasta aquí nos trajo el tema. Nosotros nos vemos en una próxima oportunidad y hasta la vista. Los meses de los nombres. Lo dije al revés. Al padre del